Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya sanará a mi criado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios. Mateo capítulo 8, versículo 5. Hoy vamos a conversar un poquito acerca de la fe del centurión. Una fe en la palabra de Jesucristo. Una fe tan firme, tan sólida, que Jesús la alabó. Y que Jesús dijo, en Israel no he hallado una fe tan grande. Me da alegría poder compartir este evangelio, pero también leyendo comentarios. Hoy pasó lo mismo que hace un tiempo atrás. Yo no sé cuándo irán a corregir al autor de este libro, que anda hablando tonterías y anda escribiendo. Ahí ustedes saben quién es el autor, ustedes saben cuál es la editorial, saben el nombre para no meterme en problemas, pero hoy lo volvió a hacer. En los comentarios de este libro escribió cosas similares, apoyando que al centurión le gustaban los hombres. Y yo tengo que hablar claro. Una cosa es lo que él piense y otra cosa es lo que dice la Biblia. Muchas personas están apoyando las relaciones de hombre con hombres, y entre ellos curas, y entre ellos laicos disfrazados de cristianos, y nadie los corrige. Y yo como ministro tengo que decirle al pan pan y al vino vino. Así a los que son encargados de la marca o los que son encargados de las librerías se pongan bravos. ¿Hasta cuándo la sinvergüenzura y la falta de respeto? ¿Cómo va a decir que el centurión le gustaban los hombres y que estaba a afecto y que estaba a falta de afecto? Ahí está escrito. Eso no se hace. Palabra de Dios se respeta. Y estos libros, estos libritos ayudan a la reflexión, pero deben corregir los errores. Y ahí lo escribió un sacerdote que fue sacerdote, dejó el ministerio, ahí está, ustedes lo pueden buscar, y ahora está casado y anda escribiendo cualquier empaplinada, vagabundo sin vergüenza. Reflexione, mejore lo que está escribiendo mal. Y los encargados de la editorial deben corregirlo. No al padre porque denuncie las marramucias que hacen, a ellos que están haciendo mal. Vamos a meditar este evangelio. San Mateo capítulo 8, versículo 5 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del profeta Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado por encima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo. Ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, en marcha. Caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Todos, te alabamos, Señor. Al Salmo 121 vamos a responder. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Todos, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron:
Vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Todos, vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Todos, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Digan de todo corazón, Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus murallas y que reine la paz en cada casa. Todos, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir, la paz esté contigo. Y por la casa del Señor mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Todos, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya, aleluya. Señor y Dios nuestro, ven a salvarnos. Míranos con bondad y estaremos a salvo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven, y viene. Y a mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente, nuestro corazón para meditar la palabra de Dios. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y vamos a meditar hoy San Mateo capítulo 8, versículo 5. Vamos a buscarlo en la Biblia. Hoy estoy muy contento porque gracias a Dios durante estos días usted va a ver los videos esta semana. Vamos a colocar los videos de un día con el Padre Marcos Galvis. Donde los padres, los sacerdotes, los laicos, nos hemos unido y han venido a Venezuela un grupo de 26 hermanos peregrinando, han venido a Venezuela a traer la palabra de Dios. Hicimos olla solidaria, hicimos actividades, fuimos a los lugares marianos. Toda esta semana le vamos a ir mostrando las diferentes actividades que realizamos, las celebraciones de la misa, donde la hicimos para que usted la pueda disfrutar. Agradezco a los hermanos de Austin, Texas, que vinieron a Venezuela. 26 vinieron a Venezuela a compartir la palabra de Dios y a animar a la parroquia, a traernos un retiro de bienvenidos. Gracias por su cariño, gracias por su cercanía, por estar. Y durante esta semana usted va a ver los videos, dónde estuvimos, qué hicimos, a qué lugares participamos y visitamos durante estos días. Mis hermanos, les invito a todos a realizar su pesebre. Ya estamos en diciembre, vamos a realizar el nacimiento en la casa, vamos a realizar los pesebres. A los hermanos que están enviando las cajas, que ya han llegado a Venezuela, que el Señor les bendiga por su donación, por su ayuda, que el Señor les recompense. Al final les digo cómo enviar alguna ayuda a Venezuela. Este 22 de diciembre tenemos una actividad con los niños en Venezuela. Bueno, antes de yo ponerme a predicar o de hablar, yo siempre preparo las homilías, es decir, hago oración, le pido al Espíritu Santo que me conceda sabiduría, entendimiento. Tengo algunos libros que se llaman Comentarios de los Santos Padres a las Sagradas Escrituras, los leo, pero también leo los folletos o los libros donde en cada país nos ayudan a reflexionar. Por lo menos este es uno que está en Estados Unidos, me lo mandaron, y del cual yo leo la reflexión, porque hay sacerdotes que escriben. Este es el de Venezuela y este es de España, pero también en Estados Unidos. Y cuando hoy estaba preparando la reflexión de este evangelio, resulta que uno de esos autores, y se los muestro para que ustedes se den cuenta, aquí está el nombre, yo ni siquiera lo voy a decir, usted en su casa lo puede ver, ahí está la editorial, y el nombre del que prepara las homilías, lo voy a decir con claridad para que ustedes sepan: Xavier Picasa, catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca, un libro de España. Pues se ha ocurrido hacer comentarios negativos o comentarios que se les ha ocurrido, que se les ha venido a la mente. Y resulta que cuando llega un protestante y dice mentiras y dice cosas que no son, yo les corrijo y les enseño. Y llega un ateo y dice cualquier cosa, les corrijo. Llega un político, les corrijo. Pero si llega un ex sacerdote que lo colocan en estas editoriales a hacer comentarios y dice cosas como estas, por ejemplo, hombre odiado, el centurión, hombre odiado por muchos nacionalistas judíos y despreciado por otros más legistas por su posible conducta homosexual. Entonces, yo me pongo a pensar y digo, ¿dónde estarán esos que para corregir al Padre Marcos sí son buenos, para mandarle cartas al Padre Marcos sí son buenos, para andar chismeándole al obispo sí son buenos, pero no son capaces de corregir a los autores que andan escribiendo esas pamplinadas y esas tonterías? ¿Dónde están? Y si alguno está escuchando y le hace llegar el comentario a la Paulina, hágaselo llegar. Porque lo volvieron a hacer y lo volvieron a repetir. Y yo me tengo que quedar callado. Y yo tengo que guardar silencio. Y yo tengo que dejar que digan, que escriban, que hablen, lo que sea. No, yo no tendré títulos, yo no tendré, como decían, yo no tengo doctorados, yo no tengo magíster, yo no tengo ninguna de esas cosas. Nada, nada. Pero lo que sí tengo es un celo y un amor por la palabra de Dios. Lo que sí tengo es gana de predicar la palabra de Dios.
Yo no puedo ser un perro mudo, quedarme callado ante las personas que andan escribiendo apreciaciones personales, porque eso no lo enseña la iglesia. Comentarios personales. El centurión tenía al criado enfermo, en cama, paralítico, es decir, paralizado, no se movía. ¿Cómo iba a estar con el centurión el siervo? Si era un paralítico, era un enfermo. Le pidió a Jesús que lo curara. El Evangelio resalta la fe de ese centurión, la fe de ese soldado romano. Resalta a un hombre que tenía más de 80 soldados a sus órdenes y que valía su palabra. Al uno le decía ven y iba, al otro vaya y hacía lo que le mandaba, haz esto y lo realizaba. La palabra de Dios en este Evangelio de Mateo capítulo 8 versículo 5 nos muestra a nosotros la fe del centurión. No es que llegue cualquiera y escriba un comentario y se venga a decir lo que se le ocurre, que el centurión estaba enamorado de su siervo y por eso fue y le pidió a Jesús que lo curara. Un momentico. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia enseña que el centurión tenía fe, que el centurión fue donde Jesús para que le curara al siervo. Eso enseña la Biblia. Entonces los que escriben los comentarios, que tengan cuidado. Miren lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que enseña. Si a usted nunca se la han predicado, pues hoy escúchela. Y vaya y ponga chisme y quiere, me tiene sin cuidado. Miren lo que dice la palabra de Dios y vaya y denúncielo, hágalo si quiere, yo no tengo problema. Usted tiene que aprender, es sacerdote, que usted no puede colocar en la palabra de Dios sus apreciaciones que lastimen, que dañen, o sus apreciaciones que descuiden, destruyen y desvíen la palabra de Dios como a usted se le ocurre. Usted tiene que respetar lo que dice la Biblia, lo que dice el magisterio, lo que dice la tradición. No es porque usted lo diga, así es, y lo escribe tan libremente y lo publica por todos lados. Claro, el papel aguanta cualquier cosa. Te han corregido ya 2 veces. Te han sacado, te han señalado, te saliste inclusive del ministerio sacerdotal, eres una persona adulta, mi respeto, pero tenga cuidado con lo que escribe. Miren lo que dice la palabra de Dios acerca de este pecado de homosexualidad que usted defiende y que me preocupa esta librería que todavía no lo corrigen, pero para andar poniéndole quejas a mi obispo y para andar chismeando y para andar señalando al padre Marco que está corrigiendo, para eso sí son buenos. Diga lo que quiera, pero yo tengo que predicarle la palabra de Dios. Y diga, denuncia, hágalo, no hay problema. Pero usted sabe que están mal y están en un error. Lo volvieron a hacer y cada vez que lo hagan y cada vez que lo lea, lo voy a denunciar. Aprendan a respetar la palabra de Dios. No se pongan a colocar sus argumentos y sus pensamientos chuecos y torcidos. Vagabundos, sinvergüenza, raza viola, sepulcro blanqueado. A Dios le entregará cuenta. Miren lo que dice Romanos 1, capítulo 26. Y se lo voy a leer completo. Porque muchos que apoyan a estos sinvergüenzas, muchos que apoyan a esta vagabundería, muchos que apoyan a este pecado, andan por los mismos caminos también. Y lo dice la Biblia, óigalo. Y Romanos 1:26. Por esto Dios los dejó que fueran presa de sus pasiones vergonzosas. Me da vergüenza tener que ver en un libro donde la palabra de Dios se escribe, ver este tipo de comentarios. Me da vergüenza, me da pena. Oiga, son pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. Cambian al hombre por otra mujer. Y quieren que todo el mundo les aplauda y quieren que todo el mundo les apoye. Y donde encuentran a un centurión que quería a su criado, que quería la sanación para su criado, entonces se basan en eso para inventar tales sinvergüenzuras. Porque el centurión se preocupó por su criado, entonces dicen que al centurión le gustaba su criado y estaba con el centurión y tenía relaciones con su criado. Ah, sinvergüenza. Eso no lo dice la Biblia, eso lo dicen algunos escritores
que por falta de estudio, porque se han contagiado de esas sinvergüenzuras y las apoyan, ahí lo escriben. Las mujeres abandonan el uso natural de la mujer y se pasan a relaciones en contra de la naturaleza. Oigan, los hombres también, asimismo, dejando la relación natural con la mujer y se apasionan unos por los otros. ¿Sabe cómo llama la Biblia relación de hombre con hombre, de mujer con mujer? Si el centurión fuera tenido al criado con una relación como ustedes, algunos escritores lo afirman, la historia, el relato del Evangelio fuera sido distinto. Jesús sanó al centurión, no porque, al criado del centurión, no porque fuera su pareja. Sanó al centurión, al criado del centurión, porque el centurión tenía una fe en la palabra de Jesucristo. Tenía fe en lo que Cristo hablaba y que la palabra tenía poder y tenía peso. Oigan, dejando la relación natural con la mujer y se apasionan unos por los otros, practicando torpeza de varones con varones, y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. Es una torpeza y de eso se llama aberración. Ustedes con libertad, escritores, lo dicen, lo publican y lo sacan para que el pueblo lo compre. Defienden una marca, defienden una publicidad, y a costa de eso al sacerdote que predique lo quieren callar, lo mandan a regañar, lo mandan inclusive a quitar y lo mandan a denunciar. Pues síganlo haciendo, pero así me callen, lo seguiré diciendo. Y cuantas veces esté en ese libro, lo seguiré diciendo. Y cuantas veces lo lea, lo voy a hacer, porque ustedes deben sentir vergüenza y llamarle la atención a ese sinvergüenza que escribió esa vagabundería. Que reflexione, que mejore, que corrija, porque a mí me regañaron bastante. Ya lo corrigieron a él, ya le mandaron la carta a él, ya le llamaron a la reflexión. ¿Verdad que no? El tigre sabe a quién le sale, ¿verdad? Porque son guapos con aquellos que creen que pueden callarlos, con aquellos que creen que no tienen estudio, con aquellos que predican la palabra de Dios. Sálgala ya. ¿Le tienen miedo qué? A los títulos, a los diplomas. Porque aquel ex sacerdote publica y escribe y es un superdotado, un gran profesor. No son capaces de corregirlo. Ah, sinvergüenza, fariseos, chismosos. Mire lo que viene. Se llaman aberraciones, dan vergüenza. Ya que juzgaron inútil conocer a Dios. Dicen conocer a Dios, amar a Dios. Llámenle la atención, corríjanlo, así que lo hicieron conmigo. Llámenle la atención. Llámenle. ¿Por qué ustedes que temen a Dios, son estudiantes de la palabra de Dios, no leen lo que dice San Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 28 y comparan con lo que tiene ese libro escrito? En esos comentarios, no una vez, dos veces y varias veces lo han hecho. Tenemos a Dios, conocemos a Dios. Ya que juzgaron inútil conocer a Dios, Dios a su vez los abandonó a los errores de su propio juicio. Esos errores los cometen porque fueron abandonados por Dios y dejando el ministerio y dejando las cosas de Dios, se fueron a hacer su vida como quisieron, porque les interesa defender una marca, porque les interesa el dinero, porque les interesa defender a un escritor que tiene títulos, que tiene, pues defiéndanlo. Ustedes defiéndanlos a ellos, a mí que me defienda Dios, ¿cuál es el problema? Oigan, de tal modo que hacen absolutamente todo lo que es malo. Eso no es de Dios y eso no está bien. Y se los estoy diciendo, vuélvanlo a escribir y vuelvo a corregirlo. Así me callen, así me cueste lo que me cueste. Porque han de saber que aquí en Venezuela hay un sacerdote, como ustedes dicen, poco estudiado, sin título, y en aquel, pero un sacerdote lleno de amor, de conocimiento de la Sagrada Escritura, que denunciará las pestes y las porquerías que ustedes escriban, así sean reconocidos, así sean quien sea. Yo tengo que predicar la palabra. Yo les felicito por el trabajo que hacen, porque hacen un excelente trabajo de evangelización. Pero cuando se les corrige algo y no lo corrigen, sino que se ponen orgullosos y se ponen pretenciosos y se ponen fanfarrones y de chismosos, pues entonces ahora agarren. Porque si está escrito, ¿cómo lo refutan? Vamos a hacerle otra carta al obispo, vamos a decirle al obispo que lo calle, vamos a decir, hágalo. Y ustedes ya saben. Y antes de que me callen, diré el nombre de ese padrecito y esa monjita que me están haciendo la vida imposible. Lo diré. Antes de irme lo voy a hacer.
para que ustedes sepan, me voy, pero con la cabeza en alto, sabiendo y reconociendo que la palabra de Dios está por encima de cualquier pensamiento de teólogo, de cualquier pensamiento de filósofo o de cualquier pensamiento de sacerdote o de sacerdote que quiera hacer y escribir lo que quiera en los libros donde la palabra de Dios es difundida por todo el mundo y donde la evangelización es por todos lados, andan diciendo cualquier pamplinada. Tengan cuidado, se metieron con el equivocado, no con un cobarde, no con un miedoso, con un sacerdote que lee las escrituras, que estudia y se prepara, que no me dieron papeles, no me dieron títulos, no lo necesito, pero tengo un amor y un conocimiento de la Sagrada Escritura y todos los días me nutro de la palabra de Dios. Así como le corrijo a los protestantes y les digo a los protestantes que están haciendo mal, así como les digo a los borrachos, así como les digo a los ladrones, a los brujos, a ustedes también se los digo, corrijan. Cuando saquen el nuevo libro, corrijan, lean lo que están escribiendo los autores y no es de que escriban cualquier pamplinada. En ellos no se ve más que injusticia. Al padre Marcos, corríganlo, llaman la atención, cállenlo. Pero aquel no. Ustedes son muy justos, conocen a Dios, denle a cada uno que le corresponde. Llámenle la atención, mándenle una carta, ya la mandaron. Injusticia, perversidad, con fin de dañarlo, de destruirlo, de acabarlo, vamos a mandarle esto, haga aquello. Eso es perverso, eso no es de Dios. Yo estoy denunciando algo que vi, que leí y lo estoy mostrando. ¿Lo querían verlo así? Se lo muestro. Cuando digo que el gato es blanco, tengo los pelos en la mano, como dice el padre Luis Toro. Tengo las pruebas en mis manos, tengo el libro en mis manos para poder denunciar y para poderlo decir. Perversidad, codicia, por afán de vender, por afán de defender la marca, por afán de hacer platica, por afán de defender el dinero para que le compren. Le meten cualquier tontería a los libros donde está la reflexión y la gente se alimenta de eso y lo lee y lo escucha. ¿No lo tengo que corregir? Por codicia le pagan a cualquiera que venga y escriba y no son capaces de recibir. Responsables son tanto el que escribe como la persona encargada de leer y que no haya corregido eso, los dos. Más responsabilidad el que lo escribió, pero el otro que lo publicó también. Por dinero usted puede escribir cualquier pamplinada y tontería de la palabra de Dios, cualquier comentario. No, señor, se equivocaron. Y eso está muy mal. Por codicia, por hacer dinero, por maldad. En ellos no se ve más que maldad. Eso que escribió ese autor lo hace por maldad, por desviar, por confundir, por apoyar al nuevo orden, por apoyar a estas organizaciones abecedarios, por apoyar esta cuerda de sinvergüenza que quieren hacerse del mundo y que quieren dañar. Esa maldad hay que denunciarla y es lo que yo estoy denunciando. Es lo que yo estoy diciendo, es lo que estoy corrigiendo, duélale a quien le duela, pero con capítulo y versículo. Eso lo llama San Pablo maldad, eso lo llama San Pablo aberración, eso no está bien en las Sagradas Escrituras. Y lo estoy predicando y enseñando. Oigan, escuchen, rebosan de envidia, crímenes, peleas, engaños, oigan, mala fe, chismes y calumnias, hasta el punto de irle a colocar las quejas a mi obispo, chismosos, de irle a decir que lo calle, que no hable más, que yo no sé qué. Eso no se hace, eso se llama chisme y calumnia. Yo estoy diciendo la verdad, mostrando que una editorial permitió que en sus libros se escribiera esa sinvergüenzura que me da hasta pena leerlo, pero ya le leí un pedacito. Ahí está. Y como no les gustó, fueron a meter chisme. Eso se llama chismosos. A meter calumnias. A decir que era mentira, que yo no tenía pruebas, que yo no tenía. Claro que sí las tengo y se las mostré y se las seguiré mostrando. Y ahí están en internet. Eso está mal. ¿Quieren corregir y hacer las cosas bien? Llamen al padrecito y díganle a él: usted cometió un error, usted escribió esto. Para la próxima vez que escriba, para el otro año, no escriba de esa manera. Reflexione, mejore. No, pues agarran al más tonto, vamos a denunciarlo. Ese se va a quedar callado, ese va a tener miedo, ese es un cobarde. No, se metieron con el equivocado, mis hermanos, se metieron con el equivocado. Y lo vuelvo a decir. Yo no tengo nada que perder. No tengo nada que perder. Amo mi ministerio.
quiero mi ministerio, amo mi parroquia, amo lo que hago. Soy un sacerdote que he dedicado 100% a las cosas de Dios, a la predicación de la palabra de Dios. Pero me dicen cállese y me callo, ya ¿cuál es el problema? Pero ustedes sí tienen que defender una marca. Pero ustedes sí tienen que defender el dinero. Pero ustedes sí tienen que defender una organización que en vez de corregir a ese, entonces están echando encima a un sacerdote por callarlo, por vetarlo, porque le ocurre. Se metieron con el equivocado. A mí que me regañen, que me corrigen, si me vuelve a corregir, me vuelven a llamar la atención, está bien. Pero hoy salió y hoy está escrito y hoy lo denuncio. Y si mañana sale, lo vuelvo a hacer. Porque está mal, está mal. Que estén apoyando a estas organizaciones abecedario, sabiendo que eso no está en la palabra de Dios. Yo creo al hombre, a la mujer, Génesis capítulo 2, y ellos están diciendo que Dios creó otro tipo de personas. Un momentico, eso no lo dice la Biblia. Dios dijo el mejor matrimonio, Mateo capítulo 19, versículo 5, hombre con mujer, mujer con hombre, y ellos salieron que el matrimonio es hombre con hombre, mujer con mujer. Eso no es bíblico. Y hay personas en la iglesia que lo están apoyando, mi respeto, pero eso no lo dice la Biblia. Hasta el punto de escribirlo y publicarlo por todos lados y que nadie les diga nada, sería pecado mío de omisión no decir nada. Oigan, escuchen, chismes y calumnias desafían a Dios, son altaneros. Se creen lo mejorcito, porque tienen poder, porque tienen plata, porque tienen una responsabilidad, porque tienen fortuna o porque tienen una grandeza, una posición para proteger nuestro espacio, nuestra posición, nuestra marca. ¿Qué cuento? A Dios no le importa su tamaño, a Dios no le importa su marca, a Dios no le importa, a Dios lo que le importa es que predique bien la palabra de Dios y no cometa estos tipos de errores, que sean justos, que jueguen limpio. Oigan, desafían a Dios. El centurión tenía un siervo, Mateo 8:5, y estaba enfermo, paralítico y en cama. Jesús iba a curarlo. El centurión dijo, voy. Jesús le dijo, voy. El centurión le dijo, no soy digno de que entres en mi casa. Eso lo dice la Biblia. Desafían a Dios, sacan un comentario totalmente distinto. No miran la fe del centurión, de la palabra de Cristo, lo que significa teológicamente este evangelio, el poder que tiene la palabra. El centurión le dijo, diga una palabra y mi criado quedará sano. Yo que tengo soldados a mis órdenes, le digo uno, ve, va, me hacen caso, diga una palabra y te harán caso. Desafían a Dios escribiendo cualquier tontería. Desafían a Dios escribiendo cualquier comentario sin tener cuidado de lo que escriben, por apoyar a las personas, a estas organizaciones de hoy día, por apoyar a Nuevo Orden. Entonces desafían a Dios y nadie le dice nada. Pues de aquí no me voy a quedar callado, hablaré y diré las cosas. Desafían a Dios, son altaneros, orgullosos, farsantes, hábiles para lo malo y no obedecen a sus padres. Somos padres de San Pablo. Miren lo que escribió San Pablo. ¿Por qué no le hacen casito a su padre San Pablo? ¿Por qué no le hacen caso? Miren, Romanos, y léanlo en la Biblia para que no diga que yo estoy inventando. Para que no vayan a chismear, y si quieren háganlo, yo no tengo problema. Para que no vayan a fanfarronear y a decir cosas que no son. Nuestro padre San Pablo, amamos a San Pablo, la predicación de la palabra de Dios. Miren lo que dice San Pablo del hombre con el hombre, de la mujer con la mujer. No es lo que están enseñando en esos libros. No es lo que están escribiendo en esos libros. A sus padres lo desafían. Colocan cualquier cosa y no corrigen, no llaman la atención. Oigan, son insensatos, desleales, sin amor y despiadados. Versículo 32. Escúchelo y ojalá que nuevamente lo estén escuchando y se vuelvan a reunir y hagan una cacería de brujas como lo estaban haciendo el otro día. Vuelvan a hacer si quieren, pero escuchen por lo menos el versículo 32. Romanos capítulo 1, versículo 32. Óiganlo, escúchelo, léalo. Conocen la sentencia de Dios y saben que son dignos de muerte quienes obran de esta forma. Escuchen, pero no solamente lo hacen, sino que aprueban a los que actúan de igual modo.
sino que los aplauden, sino que los apoyan, sino que les dicen bravo, excelente, conociendo la sentencia de Dios, los apoyan. Y porque yo les predique lo contrario, que está en la Biblia con capítulos y versículos, a mí nunca me van a apoyar. Yo no necesito el apoyo de ustedes. Yo no necesito el apoyo de ustedes porque tengan una librería o porque tengan una marca. Apláudanme, llamen. No lo necesito. Yo necesito es predicar la palabra de Dios. Se convierten en uno de ellos, aprobando esa sinvergüenzura. Si no, decimos en Venezuela, si no están cerca de la laguna, están nadando, así o más claro. Ay, padre, lo van a expulsar. Ay, padre, pues usted no se preocupe, mi hermano, póngase a rezar y pídele a Dios. Porque tengo que predicar la palabra de Dios. Y yo tengo que evangelizar. Y yo no soy un perro mudo. Y yo no tengo que callarme. Yo tengo que decir las cosas. Y yo tengo que enseñar lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿hasta cuándo los autores de las librerías no van a estar pendientes de lo que escriben las personas? Desde aquí lo diré y lo seguiré diciendo. Y cada vez que este libro saque un comentario similar o igual, sepa lo que lo voy a reprochar. Porque hay otros, por ejemplo que tiene mucho, he leído todos los comentarios del año y hasta ahora han sido buenos comentarios. Por ejemplo, el de Venezuela tiene buenos comentarios. Pero que viene de por allá de España, porque allá en España está la liberación y están esto y por allá el sacerdote, entonces quieren congraciarse y apoyarle. No, señor, se equivocaron. Yo leo, yo estudio esos libritos que son de la palabra de Dios, yo los estudio, yo los leo. Y si no, ¿para qué los sacan? La gente lo va a leer y quieren tapar el sol con un dedo. Ya lo escrito está. Corríjanlo, llámenle la atención a él. Vamos al Evangelio, vamos a meditar el Evangelio. Tenía que decirlo, tenía que corregirlo, porque en cualquier momento me regaña, me dice y no me dan la oportunidad de decirlo. Ahí se lo dejé. Y vamos de este comentario que está mejor. El Evangelio, Mateo capítulo 8, versículo 5. Vamos a leerlo de la Biblia para que después no digan el padre agarró agarró aquel y... No, Mateo capítulo 8, versículo 5. Presten atención al Evangelio. El Evangelio de hoy enseña y nos muestra que Jesús admira la fe del centurión. Y la fe del centurión la admira porque está puesta en la palabra de Cristo. Ojalá que ustedes y yo tengamos una fe como la de ese hombre. Que Jesús le dijo, yo voy a curarlo. Y le dijo, no, Señor, usted no. Diga una sola palabra y mi criado se va a sanar. Porque yo tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve, él va. Y le digo a uno, haz esto, y él lo hace. Y la palabra de ese centurión sorprendió tanto a Cristo que dijo, en Israel no he encontrado una fe tan grande como de aquella persona que le cree a Jesucristo. Por eso un día que se acercó una mujer y le dijo a Jesús, bienaventurado el vientre que te llevó, bienaventurados los pechos que te dieron de comer. Jesús le dijo, más bien, bienaventurado el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Y cuando por allá en Mateo capítulo 7, versículo 21, Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla, el que haga lo que Dios manda, la voluntad de mi Padre. La fe más grande que una persona puede tener es cuando cree en la Biblia. Pero también cuando no la cambia, cuando no la tuerce y cuando no la vuelve chueca para su beneficio o para apoyar sinvergüenzuras. La fe del centurión era grande y Cristo la sorprende y Cristo la admira porque el centurión le dijo que con una palabra ese hombre se sanaría y así se sanó y así se curó. Ese es lo que enseña el Evangelio, no otra cosa. Que venga alguien a decir cualquier pamplinada, que venga alguien a decir cualquier ocurrencia, mi respeto, pero eso no lo dice la Biblia. Y se lo estoy mostrando con capítulos y versículos. Mateo capítulo 8, versículo 5. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión, suplicándole. El centurión eran soldados, jefes, digamos hoy en Venezuela, generales, que tienen soldados. Los centuriones tenían centurias. Las centurias era un grupo de 80 a 100 soldados romanos que estaban cuidando, que estaban protegiendo, que estaban siendo rechazados, que el pueblo no los apreciaba como cualquier otro militar, que el pueblo los rechazaba, le daba la espalda porque tenían que aplicar sanciones, leyes, cobrar impuestos, hacer que las normas se cumplieran, que el emperador diera.
Y el centurión tenía un criado enfermo en la cama. Y fue donde Jesús, en Cafarnaún, se le acercó suplicándole y le dijo: mi muchacho, Señor, mi muchacho está en cama totalmente paralizado y sufre terriblemente. Tenía una parálisis. ¿Cómo se le ocurre a este autor escribir que ese era el novio del centurión, o como quiera que lo haya escrito, si estaba paralizado, enfermo? ¿Se da cuenta la falta de respeto? ¿Se da cuenta mi molestia? ¿Se da cuenta qué es lo que estoy denunciando? ¿Qué es lo que estoy corrigiendo? El criado estaba enfermo, estaba paralítico, estaba sufriendo mucho. Y fue ese hombre a buscar a Jesús. ¿Qué enseña el Evangelio? Que cuando usted tenga un enfermo en la casa, que cuando usted tenga una persona paralizada, que cuando usted tenga una persona enferma sufriendo en su hogar, busque a Cristo. Lleve a Dios a su hogar, lleve a Dios a su familia, lleve la palabra de Dios a los suyos. ¿Qué fue lo que el centurión fue a buscar? La sanación. ¿Y cómo la va a buscar? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros obtenemos la sanación? Escuchando la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras. ¿Qué nos enseña el Evangelio? Que cuando hay un enfermo se le lea la palabra de Cristo. Que cuando hay un paralítico se le lea la palabra de Dios. No invita usted al sacerdote que vaya a colocarle la extrema unción a los enfermos. Y no hay un paso donde el sacerdote le lee la palabra de Dios y le habla de Dios al enfermo. Sí. Eso enseña la iglesia. La iglesia no enseña otra cosa. Y porque venga alguien, sacerdote, a escribir cualquier tontería, pues que calle quien quiera, pero yo tengo que hablar y tengo que decirlo. Oigan, debemos tener cuidado. Examinar qué espíritu viene de Dios y quién no. Jesús le dijo: yo voy a sanarlo. Jesús vio la preocupación del centurión y dijo: yo voy para su casa, lo voy a sanar, voy para allá, vamos. El centurión muestra, no que no quiere que Jesús entre en la casa. El centurión muestra su disciplina. El centurión muestra de qué estaba hecho. Al centurión le daban una orden y él la cumplía. Pero el mismo centurión daba una orden y los que estaban a su servicio la cumplían. Y por eso dice: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di no más una palabra y mi sirviente sanará. Diga una palabra. ¿Qué resalta el Evangelio? ¿Qué resalta la palabra de Dios? Que al centurión le gustaba, que el centurión tenía un noviazgo con el siervo. Resalta la palabra de Dios, el papel, la importancia, lo elevado, lo significativo, lo majestuoso, lo poderoso, la poderosa palabra de Jesucristo. Hasta el punto que le dice: diga una palabra y mi criado sanará. Es lo que muestra el Evangelio. ¿Qué significa teológicamente? Que la palabra de Dios tiene poder, que la palabra de Dios nos puede sanar, que la palabra de Dios nos puede ayudar, que la palabra de Dios nos puede animar inclusive cuando estamos enfermos, inclusive cuando estamos en cama, que podemos oír la palabra de Dios para levantar el ánimo, para restaurar nuestra vida, que si creemos en la palabra de Dios nos pueden suceder milagros, pueden suceder obras maravillosas. ¿Cómo se despierta la fe? ¿Cómo se despierta la fe? ¿Cómo llega la fe? A través de la palabra de Dios. El Evangelio de hoy nos enseña la fuerza tan grande que tiene la palabra de Dios, el poder tan grande que tiene la palabra de Dios, no otra cosa. Y llegue cualquiera a decir cualquier pamplinada o a escribir, y el padre Marco tiene que verlo y tiene que callarse, porque lo amenazan, porque lo asustan. A mí no me asusta quien quiere. A mí me asusta quien puede, y ustedes ni quieren ni pueden, y no le tendré miedo, aunque sean dueños del mundo entero. ¿Qué vamos a hacer? Y me refiero a los que están defendiendo y a los que están apoyando esta sinvergüenzura. Se hacen igualitos a ellos. Llamen la atención a ese padre que lo escribió. Oigan, escuchen, paren la oreja. Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Pues yo, que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes.
Y cuando le digo a uno, ve, él va. Y si le digo a otro, ven, él viene. Y si doy orden a mi sirviente hasta tal cosa, él la hace. El capitán, el centurión, ese funcionario le dijo a Jesús que tenía soldados a quienes mandaban y le obedecían. Le dijo Jesús, mi palabra vale y tiene peso y la obedecen. Pero yo he escuchado de la tuya. Yo he escuchado que le das una orden a los demonios y se van. Yo he escuchado que sanas a los leprosos con una palabra, curas, abre los oídos, abre los ojos con tu palabra, que es poderosa, hace cosas grandes. Di una palabra y mi criado se sanará, porque mi palabra es fuerte, aunque soy un ser humano. Mi palabra tiene poder, aunque esté en la tierra. Mi palabra tiene fuerza, aunque sea un soldado y tenga otros superiores. Pero si tú dices una palabra, mi criado sanará. Miren la fe de ese hombre. Miren la fe que tenía en la palabra de Dios. Miren la confianza que tenía en la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta lo que quieren tapar por escribir otras cosas? ¿Se dan cuenta que quieren tapar la fe de un hombre en la palabra de Dios? Que si ustedes y yo confiamos en lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios, que si ustedes y yo confiamos en lo que dicen las Sagradas Escrituras y le hacemos caso a Jesucristo y obedecemos la palabra de Dios y obedecemos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida cambiará, nuestra vida se transformará, nuestra vida será mejor, nuestra vida será distinta, nosotros nos mejoraremos, nos curaremos de las enfermedades, saldremos adelante. Un encuentro con la palabra de Dios puede levantarnos de la cama, puede levantarnos de la flojera, puede levantarnos de la enfermedad. Un encuentro personal con la palabra de Dios puede transformar nuestra vida, puede hacernos diferentes. Puede llamarnos al servicio de la iglesia, puede motivarnos para que participemos en la Santa Misa. Una palabra de Cristo es la que basta para sanar nuestro corazón. Una palabra de Cristo transforma nuestra existencia, restaura matrimonios, levanta a las personas caídas. Ese es el poder de la palabra de Dios. Eso es lo que el centurión resalta. Eso es lo que el Evangelio nos muestra a un centurión de fe, a un centurión que cree en Cristo, a un centurión que aún sin ser seguidor del Señor, por haber escuchado el poder que tenía Jesucristo en su palabra, le dijo, tú lo dices y así se hace, porque yo lo digo y se hacen las cosas y yo soy un subalterno. Dígalo, diga una palabra y mi criado sanará. ¿Y saben qué le dijo Jesús? Jesús no le dijo, vaya, siga de novio con su criado. Vaya y se casa. No, Señor. No, Señor. Miren lo que dice Jesucristo. Jesús quedó admirado al oír esto y le dijo a los que lo seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Jesús quedó admirado de la confianza, de la fe, de la convicción que tenía el centurión en su palabra. Jesús quedó sorprendido y llegó a decir que en toda Israel, donde él había ido, multiplicado los panes, sanado los enfermos, resucitado a los muertos, le había dado vista a los ciegos, le había dado voz a los mudos, oídos a los sordos, le había dado la oportunidad a los paralíticos de levantarse, a los leprosos de limpiarse. En todas esas personas no había encontrado una fe tan grande, tan grande, tan grande como la de ese hombre que era un soldado romano, que no era casi ni siquiera judío, estaba defendiendo un imperio y estaba allá y no respetaba y no toleraba. Mire cómo los soldados se rieron de Jesucristo, cómo se burlaron, cómo le dieron golpes. Así eran los romanos, se burlaban de la fe de los cristianos, los mataban, los destruían, los acababan. Y Jesús dijo, este hombre tiene una fe tan grande que yo no he encontrado en ningún lado. Vete, tu criado será sanado. Y se sanó el criado. ¿Qué muestra el Evangelio? ¿Qué nos refleja el Evangelio? ¿Qué nos enseña el Evangelio? Que si tenemos fe en la palabra de Cristo, que si tenemos confianza en la palabra de Cristo, pero también que si tenemos respeto a lo que dice Cristo, a lo que dicen las Sagradas Escrituras, y no andamos pensando y escribiendo cualquier tontería, los milagros van a suceder. Las buenas acciones de Dios van a manifestarse. La palabra de Dios
Es la única que puede restaurar los corazones. Es la única que puede restaurar las almas. Es la única que nos puede levantar a nosotros. La palabra de Dios es tan poderosa que puede ayudarnos, que puede reconfortarnos, que nos puede dar salud. Eso es lo que enseña el Evangelio. Eso es lo que está escrito. La fe del centurión es la fe en la palabra de Dios. Aquellos que dicen, ¿cómo aumento mi fe? Padre, ¿cómo hago yo para que mi fe crezca? ¿Cómo hago yo para que mi fe crezca? Consejo del día. ¿Usted quiere que su fe crezca? ¿Usted quiere que su fe aumente? Aprenda del centurión, Mateo 8:8. No soy digno de que entres en mi casa. Di una palabra tuya y mi criado sanará. La palabra de Cristo leyéndola todos los días. La palabra de Cristo escudriñándola todos los días. Las sagradas escrituras leyéndolas, meditándolas, escudriñándolas, repasándolas, viéndolas, analizándolas, escuchándolas todos los días, hará que nuestra fe aumente, hará que nuestra fe crezca, hará que nuestra fe se haga grande. La fe suya no se aumenta con decir, Señor, yo creo en ti, Señor, yo creo en ti, yo creo en ti. Así no se aumenta la fe. La fe del ser humano se vuelve grande, y la más grande fe que un ser humano puede tener, dice la Biblia, la del centurión. Más grande en Israel nadie la tuvo. ¿Y cuál fue esa fe? En la palabra de Jesucristo. Cuando ustedes y yo le creemos a la palabra de Cristo, cuando ustedes y yo creemos en la Sagrada Escritura y no andamos creyéndole a por ahí teólogos, hay por ahí filósofos y por ahí pensadores que anden hablando cualquier pistolada y pamplinada. Yo en eso no creo, en lo que escriben. En esa sinvergüenzura no creo. Leo los comentarios, saco lo bueno y felicito a los que hacen buenos comentarios, pero a los que hacen malos comentarios, en eso yo no creo. Yo creo en la palabra de Cristo, creo en las Sagradas Escrituras, creo en la tradición de la iglesia, creo en el magisterio, creo en lo que enseña el catecismo de la Iglesia Católica, los papas, pero yo no creo en lo que escribe por ahí cualquier teólogo por ocurrencia. Mi fe está puesta en la palabra de Jesucristo. Mi fe está puesta en la palabra del Señor. Y aunque digan lo que digan y hablen lo que hablen, yo confío en Dios y los encomiendo. Ya para terminar, recen por mí, yo estaré rezando por ustedes, porque esto no le va a gustar a muchos. Ya me denunciaron una vez, que lo vuelvan a hacer. Cuerda de chismosos, háganlo. Pero nunca, nunca, nunca voy a creer en esas palabras humanas que andan interpretando las Sagradas Escrituras como le ocurre. Mateo 8:8 enseña que la fe del centurión era en la palabra de Jesucristo. Y es la fe más grande que una persona puede tener cuando confía en lo que dice la palabra. Y lo que dice Jesús es cierto, aunque los llamen a tribunales, aunque los juzguen, quédense callados, no digan nada. En el momento se les prestarán las palabras oportunas. Yo me voy a encargar de ustedes. Es lo que dice el Salmo 26, el Señor es mi luz y mi salvación. Aunque acampe contra mí un ejército, no temeré. El Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él me cuidará, en verdes praderas me hará reposar. El Salmo 90-91, al amparo del Altísimo no temo el espanto nocturno. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. No olviden, descarguen este video, compártanlo, por si acaso me dicen que lo quite, pues usted ya lo tenga y sepan qué fue lo que me mandaron a quitar. ¿Por qué? Porque prediqué de este tema. Vuélvanlo a escribir y lo vuelvo a predicar. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora por el mismo canal. No falten, los esperamos.